Vamos a ir a nuestra Biblia, mes de oración. Quiero esta mañana animarle ¿sabe dónde cambió mi actitud hacia la oración? Fue en un campamento donde quizás no era el tema del campamento, la oración, pero se habló tanto de la oración que me hizo entender algunas cosas relacionadas con la oración y me desafió a la oración, me desafió a orar. No que yo no oraba, pero me di cuenta que la oración podía tener otro lugar de importancia en mi vida. Ustedes saben de la oración y saben bastante la oración. Vamos a ir esta mañana a Lucas, ahí está, Lucas 11:1. Hay una petición que los discípulos hicieron al Señor, y esa es la frase que yo tengo como tema en mi mensaje esta mañana: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Lucas 11:1, ¿están conmigo, hermanos? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Padre, queremos agradecerte esta mañana, este tiempo en tu casa. Queremos, Señor, agradecer tu palabra. Queremos agradecer el hecho de que podemos abrirla y aprender de ella para bien de nuestra vida espiritual, para crecimiento, Señor, para bien de nuestras vidas personales, para bien de nuestras familias, para bien de nuestra iglesia. Señor, ayúdanos a aprender algo esta mañana. Desafíanos, Señor, y permítenos llevar a la práctica lo que aprendemos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Cuando Jesús terminó aquel día de orar, a uno de sus discípulos, por alguna razón, le surgió esa idea, le surgió esa necesidad, pensó en esa situación en su vida, se dio cuenta que no sabían orar y se dio cuenta a la vez que necesitaban orar. Así que él dijo al Señor: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Es muy curioso, hermanos, que los discípulos, o este discípulo en particular, le haya pedido al Señor Jesucristo que les enseñara a orar. Él está hablando en nombre de todos. Note que Él no dice enséñame a orar, Él dice enséñanos a orar, porque no lo necesito solo yo, lo necesitamos todos. Los discípulos, hermanos, conocían la vida uno del otro, era equipo, caminaban con el Señor. Es bien probable que cada uno de ellos conocía el nivel espiritual de los demás. Cada uno de ellos veía en los demás cómo andaban espiritualmente. Ellos veían orar al Señor Jesucristo. De hecho, está allí, dice que estaba Jesús orando en un lugar. Pero raras veces encontramos en la Biblia que uno de sus discípulos vio a otro de sus discípulos, de sus compañeros, haciendo lo que Jesús hacía. Siempre era Jesús orando. Siempre era Él yendo a un monte a orar. Siempre era Él madrugando a orar. Siempre era Él pasando la noche en oración. Pero ninguno de entre ellos mismos se veía orar como Jesús oraba. Es más, aquella vez cuando Jesús los llevó para orar al final de sus días, recuerda, Él dijo que cuando regresó los halló durmiendo. Él dijo: 1 hora no han podido velar conmigo. Ahora, hermanos, es curioso que este discípulo le haya pedido que les enseñara a orar y no a cualquier otra actividad de la vida cristiana. En la vida cristiana hay mucho por aprender, demasiado. Algunos de ustedes de repente están interesados en aprender algo que no es orar. Pero alguien de ustedes quiere aprender a predicar, alguien de ustedes quiere aprender a enseñar, alguien de ustedes quizás quiere aprender a cantar. Alguien quizás quiere aprender a tocar un instrumento. Alguien quiere quizás aprender a hablar en público.
Alguien quizás quiere aprender a ganar almas, pero ¿alguien quiere aprender a orar? Si alguien quiere aprender a orar, dígame amén, hermano. Amén. Estos discípulos o este discípulo vino al Señor diciéndole: enséñanos a cualquier actividad de la vida cristiana. Ellos nos dijeron: mira, nos alegra, nos gusta verte hablar a las multitudes. Señor, enséñanos a hablar como tú hablas a las multitudes. No hicieron eso, porque ellos fueron al punto de partida. Ellos fueron al meollo del asunto, la oración. Si un cristiano aprende a orar, está aprendiendo lo necesario para todo lo demás en la vida, hermanos. Usted puede ser un buen cristiano sin saber predicar, ¿cierto o no? Usted puede ser un buen cristiano sin saber cantar. Usted puede ser un buen cristiano sin saber tocar un instrumento. Usted puede ser un buen cristiano sin saber cómo hablar en público. Es más, le voy a decir una cosa: usted puede ser un buen cristiano sin saber cómo ganar un alma. Pero usted no puede ser un buen cristiano sin oración, porque aprender a orar le abre la puerta a saber enseñar, saber cantar, saber predicar, saber ganar un alma, saber servir, saber hacer tantas cosas. O sea, tiene el recurso de la oración. Entonces este discípulo fue exactamente al asunto que debería de ir. Miren, hermanos, de nada sirve enseñarle a alguien a predicar si no sabe orar. Dice: hermano, yo soy bueno para predicar. A ver, cuéntame, ¿eres bueno para orar? ¿Aló? Dice: hermano, yo canto bien bonito, hermano, y yo sé cantar. Soy bueno para cantar, hermano. He aprendido a cantar excelente, hermano. Déjame saber, ¿has aprendido a orar? Porque el aprender a orar te podría ayudar más a saber cantar. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Porque este discípulo fue y dijo: enséñanos a orar. Miren, no estaba fuera de onda, no estaba fuera de foco. Él está en lo correcto. Es más, el Señor Jesucristo fue el que les dijo a sus discípulos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él fue el que lo dijo a ellos. No fueron ellos los que dijeron al Señor: Señor, haznos pescadores de hombres, enséñanos a pescar hombres. No fueron ellos. Fue Él quien les dijo: vengan en pos de mí, yo les voy a enseñar. Pero sí fue uno de ellos el que dijo: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Hermano, todo el mundo está queriendo aprender algo en la vida cristiana, y está bien. Pero si una cosa, y le voy a decir esto, yo creo que la primera lección de discipulado debería ser aprender a orar. Digo, le enseñamos a un discípulo sobre la oración ya después de 5 lecciones y no crea que estoy diciendo que eso está mal, porque ese librito de discipulado, pues Dios me ayudó a escribirlo, y no es la primera lección, la oración, la lección de la 1 no es de oración. Yo creo que por ahí deberíamos de comenzar, enseñándole a un nuevo convertido cómo orar. Porque déjenme decirle eso, hermanos: un cristiano, un nuevo convertido, necesita la oración desde el mismo instante que acepta a Cristo como su Salvador personal, y llega a su casa, y llega al mundo, y llega con sus compañeros de trabajo, llega con sus compañeros de estudio, y se dan cuenta que tú has aceptado a Cristo, ya tienes problemas. ¿Cierto o no? Ya estás en guerra. Ya se te opuso tu mamá, se te opuso tu papá, se burlaron de ti tus compañeros, comenzaron a atacarte, el diablo comenzó a tratar de desanimarte, de debilitarte, que ya no vengas a la iglesia, que no sigas adelante, y el cristiano no sabe orar. Dice: ¿qué hago? Lo más que el cristiano sabe hacer de repente, ojalá que sí sepa orar, pero mucho cristiano, hermanos, cuando alguien de ustedes y yo aceptamos a Cristo, ¿qué sabíamos de la oración? Nos habían enseñado a rezar, ¿no es cierto? ¿Cuántos aceptaron a Cristo y lo que sabían era rezar, pero no orar? Porque orar y rezar no es la misma cosa.
rezar y la misma cosa, repitiendo la misma cosa. Y todo lo que yo me sabía era el Padre Nuestro y el Ave María, y eso era todo. Pero doblar mis rodillas y tomar un tiempo de hablar con Dios en oración, ni sabía qué era eso. Ni sabía. Pero llegamos a nuestra casa y hay oposición. Y en lugar de felicitarnos porque aceptamos a Cristo, comienzan los ataques. ¿Y qué necesitamos? Aprender a orar, porque si algo nos va a ayudar a defendernos, a fortalecernos, a establecernos y a resistir ese tipo de ataques, hermanos, es la oración. La armadura del cristiano incluye la oración para todos los dardos del fuego del maligno. La oración es parte de esa armadura. Vamos a necesitarla, hermano. Cuando hay ese tipo de ataques, el cristiano puede ir, meterse a algún lugar, vaya al baño si quiere, ir y esconderse, cerrar la puerta, ponerle pasador, que todo el mundo piense que usted está haciendo otra cosa en el baño. ¿Pero qué está haciendo? Orando. No puede orar en la cocina, no puede orar en el dormitorio, no puede orar en la sala, porque hay gente. Métase al baño, cierre la puerta, hable con Dios y Señor, mira la oposición que hay. A propósito, los primeros creyentes, recuerdan Hechos capítulo 4, fueron y oraron y dijeron: Señor, mira sus amenazas y respóndenos y contéstanos. Y dice la Biblia que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban ¿con qué? Con denuedo a la palabra de Dios. La oración había cambiado el temor en valor. La oración había cambiado el temor a las amenazas en agresividad para hablar de la palabra de Dios. Hermano, la oración puede mucho. Este discípulo no está equivocado cuando dice: Señor, enséñanos a orar. Lo necesitamos. ¿De qué más podemos depender? ¿De qué otra forma podemos tener victoria? ¿De qué otra forma podemos lograr que gente se convierta, que enemigos se conviertan? ¿De qué otra forma sino la oración? Enséñanos a orar. Algo en ellos no andaba bien en relación con la oración. Este discípulo sentía: algo me falta. El ver al Señor Jesucristo orando siempre, siempre, siempre. Él está orando. Mire, eso me hace sentir mal. Algo me falta en relación a la oración. Y hermanos, cuando hablamos de la oración y ves gente que ora y ora en tu casa, ve gente, ojalá veas gente en tu casa que ora como tú no oras. Y siempre ves a tu abuelita, y siempre ves a tu mamá, y siempre ves a tu papá, y siempre ves a tu esposo o a tu esposa orando. Siempre lo ves. Ojalá eso te hiciera sentir mal. Y dijera: mira, algo anda mal en mi vida de oración. Yo no oro como esta gente. Siempre están orando. Oh, Señor, enséñame a orar. Algo en ellos no andaba bien en relación a la oración. Quizás la forma de hacerlo, quizás la frecuencia con que lo hacían o no lo hacían, quizás lo espontáneo de la oración. Hermanos, teníamos ayer un día de oración. Pero esa no es una oración espontánea. Está bueno, es válido, vamos a seguirlo haciendo. Un día de oración, una vigilia de oración. Pero esa no es oración espontánea. Esa es oración programada. Usted hasta se anota: voy a venir a las 11, voy a orar. Está bien hacer eso, hermanos. Pero la oración debe ser algo espontáneo en la vida del cristiano. Ore donde está. Ore a la hora que sea. No tiene que estar con la iglesia para orar. No tiene que juntar a toda su familia para orar. Hágalo si puede. Pero si no puede, ore solo. Pero ore. Esa es la oración espontánea. Lo cierto es que sus discípulos habían llegado al punto de entender la importancia de la oración. Hermanos, hay cosas que hasta que no las entendamos, no las vamos a hacer. Una cosa es saber las cosas y otra cosa es entender las cosas. Y hasta que no la entendamos las cosas, no las vamos a hacer. Hasta que cada uno no sea consciente de esa necesidad, no lo va a hacer. Dice, hermano, a propósito, déjeme preguntarle: ¿cuántos de ustedes saben que leer la Biblia es bueno? Todo el mundo lo sabe, ¿verdad que sí?
Ahora déjeme preguntarle, ¿cuántos la leen? ¿Cuántos de veras la leen? Todo el mundo sabe que leer la Biblia es bueno, pero no todo el mundo la lee a pesar de saberlo. Y no la va a leer hasta que no lo entienda. Que leer la Biblia le ayuda en su vida espiritual. ¿Cuánta gente dice, no hermano, sí hermano, yo sé que. Todo el mundo sabe. Yo sé hermano, pero. Y hermanos, cuando ustedes y yo no solo sabemos las cosas, sino que las entendemos, no hay pero después. No hay pero, hermano, yo lo entiendo. Yo lo voy a hacer. Pero cuando nada más se saben, yo sé, pero. Sus discípulos habían llegado a ese punto de entender la importancia de la oración. Habían llegado a comprender que si algo necesitaban en su vida era orar, saber orar. Y este discípulo me llama la atención, como dije, que no está hablando por él mismo, está hablando por todos. Enséñanos a orar, porque él sabía cómo andaba la cosa en el resto de compañeros, en el resto de discípulos. Dice, mire, todos necesitamos aprender a orar. Señor, enséñanos, danos una clase, muéstranos a más de lo que ya les había mostrado. Enséñanos a orar. Había llegado a entender que si las cosas habrían de funcionar, tenía que ser con oración. Y hermano, eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Yo le decía a los jóvenes esta mañana en la clase, hay cosas en la vida espiritual en donde todavía no ha surgido el chip que la va a hacer funcionar. No hay un dispositivo que va a hacer funcionar la vida espiritual de manera diferente que lo que la Biblia dice. La vida espiritual es de procesos, es de oración, es de lectura. Y hermano, eso no va a cambiar jamás, aunque la tecnología llegue hasta donde llegue. Los procesos en la vida espiritual seguirán siendo los mismos. Caminar con Dios, comunión con Dios, leer la Biblia, orar. Nada va a sustituir eso en la palabra de Dios. Nada. El día que salgan vitaminas para la vida espiritual, una vitamina diaria, y usted olvídese, no tiene que leer la Biblia, no tiene que orar, no tiene que ir a la iglesia, no tiene que hacer nada. Con esta pastillita usted llega a ser un tremendo cristiano. Hermano, nos vamos a morir y eso no va a suceder. Si usted está esperando las vitaminas espirituales, hermano, que lo van a hacer un creyente fiel al Señor, dice, no, esta medicina me va a hacer un creyente fiel. Así me dijeron. Y no faltará un charlatán que resulte por ahí diciendo que este trapito blanco, que este pan de no sé dónde, ya surgió, ¿verdad? Dice, esto le va a ayudar bastante. Hermano, no hay tal cosa en la Biblia. Es como que alguien dijera, mire, ya sé que puedo ser salvo de otra forma. Hermano, no cambia el método, la forma de ser salvo en este libro no cambia, hermano. Hay que nacer, digo Jesús, es necesario que nacer de nuevo. Jamás va a surgir algo que dice, mire hermano, ya puedo ser salvo sin nacer de nuevo. ¿Qué le parece? Lo más seguro es que va a decir al infierno, al morir. Porque no hay otra forma. Porque no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Bueno, hay cosas que no van a cambiar. El proceso después de nacer de nuevo en la vida cristiana es el mismito que en todos los cristianos en toda la historia. El mismo. Nadie ha evadido ese proceso. Nadie ha tomado atajos para llegar. Hermano, nadie. No se llega a ser doctor por, ¿cómo le llaman eso? Cuando, por honoris causa. No hay cristianos fieles por honoris causa, hermanos. Yo me sentiría mal si me dieran un doctorado por honoris causa. Es el doctor Freddy Trujillo, sin estudiar. Solo porque tuve cuello me lo ganaron y alguien dijo, le vamos a dar un doctorado al fulano. Hermano, no hay tal cosa en la vida cristiana. No se llega a ser un buen cristiano por un medio que no esté escrito en este libro. Seguirle y estar en comunión con Él, y la oración
clave en la vida cristiana. Estos discípulos veían, o por lo menos este discípulo, el versículo dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y el ver al Señor en esa condición, y siempre verlo orando a Él, ver su entrega en la oración, su constancia en la oración. Cualquier momento el Señor lo ocupaba para orar. De madrugada, cuando los discípulos veían a su alrededor y buscaban al Señor, no está. ¿Y dónde está? Está orando. Y aquella noche, cuando tenía que escoger a los 12 apóstoles, ¿qué pasó haciendo el Señor toda la noche? Toda la noche pasó orando. Y ellos durmiendo, roncando, y despreocupados de todo. Y eso le hacía mal a ellos, sentir mal. Pero Él siempre está orando. Siempre, cada momento aprovecha para orar. Señor, enséñanos a orar. Nosotros no lo hacemos como tú lo haces, hermano, y sentimos ganas de hacerlo. Porque, hermano, no me diga, algunos de ustedes, déjenme preguntarle veras, ¿algunos de ustedes sienten ganas de orar? Pero no todos, ¿verdad? O algunos lo pensaron ya. ¿Algunos de ustedes sienten ganas de orar? ¿Verdad que no? La mayoría no. Nos metemos a tantas cosas durante el día. ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Qué tengo aquello? ¿Qué voy aquí? Voy allá. ¿Y orar? ¿A qué horas? ¿A qué horas está el tiempo de oración en su día diario? Quizás suena redundante eso, ¿verdad? Ya parezco político en su día diario. El presidente de El Salvador. Dice: vamos a celebrar el Día de las Madres, dijo el presidente de El Salvador, pero especialmente las que tienen hijos. Hermanos, ¿dónde está la oración en su día? A usted nos levantamos temprano a correr, a ir y tantas cosas. Bueno, la oración, veían los resultados en su vida de oración, veían en él la forma correcta de hacerlo. Y eso despertó inquietud. Querían ellos lo mismo. Enséñanos a orar. Queremos orar como tú oras. Queremos en nuestras vidas los mismos resultados que hay en la tuya por la oración. Queremos orar. Enséñanos a orar. Hermanos, en las iglesias encontramos gente enseñando de todo, menos a orar. Se enseñan manualidades, se enseña cocina. ¿Cuántas, hermanas? ¿Cuántas de ustedes quieren aprender a hacer pasteles? En serio, no les voy a enseñar yo, pero les vamos a conseguir quien les enseñe. Yo quiero pasteles, hermano. A cocinar no les pregunto si quieren aprender, porque como a 2 o 3 les gusta nada más cocinar. Se enseña cocina, se enseña canto, se enseña música, se enseñan oficios, se enseñan tantas cosas. Hay academias para todo. Academia de esto, academia de aquello. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que eso sea malo. Todo eso tiene su lugar y cada iglesia necesita de diferentes cosas. Mire, cada iglesia necesita cocineras, hermano. Cada iglesia donde yo he ido tiene su equipo de cocineras. Y gracias a Dios por las cocineras, hermano. Cada iglesia las tiene. Siempre hay 2, 3, 4 mujeres ahí metidas en la cocina haciendo buena comida. Ahora, no hay nada de malo. ¿Qué haríamos sin las cocineras? Si lo que nos gusta es que haya comida en la iglesia, ¿verdad? Llegan hasta los que no llegan. Nos ayudan las cocineras, ¿verdad? Eso es bueno, hermanos. Cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su importancia, pero nada le quita su importancia a la oración en la vida cristiana. Por algo los discípulos, enséñanos a orar, entendieron que era algo fundamental, algo que determina todo en la vida espiritual. Hermanos, dije, la oración determina todo en la vida espiritual. Usted puede ser el mejor cantante, el mejor predicador, el mejor maestro, el mejor lo que sea, pero nunca ora.
¿En qué está apoyándose para hacer todo lo que hace? En su conocimiento, en su experiencia, en mi capacidad, en lo que me enseñaron, en lo que aprendí. ¿Y la oración? El mismo apóstol Pablo, hermanos, con todo lo que era, en Efesios capítulo 6, versículo 19 por ahí, él dijo: y por mí, hablando de la oración, orad y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea, ¿qué dijo? Dada palabra para dar a conocer con denuedo el mensaje, el misterio que recibí, el ministerio del evangelio. Dice por mí y por mí. Ahora, hermano, yo quiero decirle algo. Si alguien seguramente sabía cómo hablar, era Pablo. Por ahí está su currículum. Él mismo dice que aventajaba a muchos de su nación. Si alguien, no hay duda que sabía hablar, era Pablo. Pero él reconoció que cuando se trata de hablar del evangelio es otra historia, es otra cosa. Y alguien puede hablar cualquier cosa, cualquier discurso sin orar. Pero hermanos, no se puede enseñar este libro y no se puede predicar este libro si no se es un orador. Si usted no ora por eso, a un maestro de escuela dominical, si usted no ora durante la semana, si usted no ora en el domingo en la mañana, si usted no se ponen en las manos de Dios y piden al Señor: Señor, úsame, úsame. Yo pudiera hacerlo sin oración, pero Señor, no quiero hacerlo sin oración. Señor, necesito tu ayuda para hacer esto. Yo tengo mis ideas, yo tengo mis planes, mis pensamientos, pero Señor, no quiero dar eso a la gente. No quiero hablar eso a la gente. Pablo dijo a Timoteo que prediques, ¿qué dijo? La palabra, que prediques la palabra, no que te prediques a ti mismo, no que hables de ti, no que hables de lo que tú haces, que prediques la palabra. Hermanos, ¿cuántas veces hay que decirle: Señor, ayúdame, esta mañana yo voy a enseñar, yo voy a predicar, ayúdame a quedarme en tu palabra, ayúdame a no salirme, a no desviarme, a no terminar hablando un montón de cosas menos tu palabra? Hermano, usted puede ir a un montón de predicadores y maestros que terminan hablando 45 minutos, una hora, cualquier cosa menos. ¿Está conmigo, hermanos? Y está bien que yo les cuente mi historia de vez en cuando, pero ustedes no vienen a oír mi historia, ¿es cierto? ¿Cuántos vienen a oír mi historia? Mi historia. Ay, hermano, no me defraude. Por lo menos uno debió haber levantado la mano. Hermano, ustedes no vienen a oír mi historia, ustedes vienen a oír palabra de Dios. Y cada predicador necesita orar para quedarse en la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Enséñanos a orar, porque es fundamental en la vida, es determinante en la vida espiritual, en todo aspecto de la vida espiritual. Le dije hace un rato: usted puede vivir la vida cristiana si no sabe cantar. Mire, si de saber cantar dependería la vida espiritual, hermano, yo andaría en el mundo. ¿Verdad, hermano? Si de saber cantar dependería la vida espiritual, hermano, estoy perdido. Gracias a Dios que no. Algunos de ustedes se ríen, pero tampoco saben cantar, no sean. Nos hemos quedado con la oración como un asunto de emergencia, no como un asunto de sin cesar. Hemos cambiado el orar sin cesar por el orar eventual. Hemos cambiado el orar en todo tiempo por el orar solo en tiempos de necesidad. Hemos cambiado el orar constante por el orar en ocasiones nada más. Eso dice la Biblia: orad sin cesar, constantes en la oración, orando en todo tiempo. Le voy a decir otro versículo más adelante.
Y hermanos, cuando hemos dejado la oración nada más para asuntos de emergencia, porque yo le apuesto, hermanos, que hay tanto creyente que solo cuando se mira en apuros ora. Está metido en una situación crítica, está metido en problemas, se metió a clavo fuerte y ahora sí está orando, ¿verdad que sí? Ahora está pidiéndole a medio mundo que ore por usted, ¿verdad que sí? Hermano, para que eso no suceda, cultivemos una vida de oración en las buenas y en las malas. No está pasando nada en mi vida, estoy bien, tengo trabajo, gano bien, tengo salud, tengo mi esposa, tengo mis hijos, nadie está enfermo, gracias a Dios. Ore, siga orando, no la baje, siga orando, no le disminuya, siga orando. Se va a sentir mejor cuando ese bienestar se acabe y comiencen las crisis. ¿Qué va a hacer? Nada más siga orando. Pero qué feo cuando entonces tenemos que orar. Bueno, la oración no es un asunto de emergencias, es un asunto de diario en la vida del cristiano. Es un asunto de todo tiempo, dice Pablo en sus cartas. Y por esa razón, hermanos, estamos produciendo una generación de cristianos que no sabe qué es orar. Ojalá las oraciones de sus padres afectara la vida de estos muchachos. ¿Cómo me encantaría saber que por lo menos un patojo de estos, sus papás le han visto cada día orando? Déjeme. ¿Cuántos padres? No tiene que decir nada, solo levantar su mano. ¿Cuántos de ustedes, padres, ven, si no cada día, por lo menos 2, 3, 4 días a la semana, a sus hijos de rodillas en su casa orando? Solo los padres, levanten la mano. Solo los padres, levanten la mano. Ya ni con lente ni sin lente, hermano, déjame. 4, 5. Algunos ya están reaccionando y dicen, ¿qué está preguntando el hermano? Ok. 5 padres levantan su mano que ven a sus hijos orar. De ahí el resto de patojos estos no oran, ni saben qué es la oración. Es más, hasta este mensaje está aburrido, porque la oración, la generación que estamos dejando, hermanos, es una generación que no sabe orar. Y muchas veces se debe a porque ni ellos ven a sus padres orar. Entonces, si para sus padres la oración no importa, ¿qué va a importar para ellos? ¿Cómo van a tener victoria en su vida espiritual? No podemos pretender tener buenos resultados sin oración. No podemos pretender tener vidas victoriosas sin oración. No podemos pretender, hermanos, pasar con fuerza, con poder, con gracia en medio de las dificultades sin oración. No se puede. Y quiero decirle esto, hermanos: cuando los sermones no funcionan, cuando los regaños no funcionan, porque muchas veces un padre quiere ser de sus hijos los buenos creyentes a puro regaño y a puro sermón, hermano, la va a regar, no funciona. Ponerse a regañar a su hijo y a sermonearlo cada vez y a sinvergüenciarlo cada día, porque mira que eso jamás le va a llegar a ser un buen cristiano, hermano. Es más, se va a poner más rebelde. Se va a poner, y algunos ya los pusieron así, porque como de lugar, hermanos, cuando los sermones no funcionan, cuando los regaños no funcionan, cuando los reclamos no funcionan, cuando la presión no funciona, cuando el conocimiento no funciona. Porque debo decirle, hermanos, que hay un montón de creyentes que conocen mucho, pero son malos creyentes. ¿Se saben la Biblia? ¿Se la conocen?
pero no oran. Cuando el conocimiento no funciona, cuando el buen ejemplo no funciona. Pues dice, hermano, pero yo le doy buen ejemplo a mis hijos. ¿Y por qué no? ¿Por qué la cosa anda como anda? Hermano, hay muchas veces que el buen ejemplo tampoco funciona. Cuando la diplomacia no funciona, cuando la consejería no funciona. Es más, cuando el discipulado no funciona. Porque debe saber que cuánta gente ha sido discipulada que no está aquí. Terminaron el discipulado y lo primero que hicieron fue irse. Dice, hermano, pero le discipulamos. Hermanos, cuando todo eso no funciona, es más, cuando las visitas no funcionan, yo a veces ya no sé si visitar o no visitar, hermano, les soy honesto. Porque alguien no viene a la iglesia, le visito y tampoco viene. O estaba viniendo 2 que 3 veces y luego le visito y ya no viene. Yo no sé si la regué en la visita, no sé qué dije. Cuando nada funciona, hermanos, déjeme decirle, la oración funciona. Hay casos por los que yo he optado ya no decir nada. Voy a orar. Amén. Voy a orar. Y yo tengo testimonio, hermanos, de las respuestas de Dios a favor de algunos de ustedes, a los que nunca me he acercado a decirles nada, pero he estado orando por ustedes y veo los resultados. Y nunca he hablado con ustedes. Nunca les he preguntado, hermano, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nunca. Pero no faltan en mis oraciones matrimonios, familias, hermanos, vidas espirituales, porque yo sé que si algo funciona es la oración, y funciona en secreto. Dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que oye y ve en lo secreto, y ese mismo Padre te recompensará. ¿En qué dice? En público. Tú oras en secreto a Dios, pero sus respuestas vienen en público, se ven. Hermano, usted tiene problemas con su esposo porque no quiere nada en la vida espiritual, sermonearlo no le va a servir. Tiene problemas con sus hijos en la vida espiritual, no quieren nada, hermano, no les diga nada. Es más, le voy a dar un consejo: a los que ya están grandecitos, ni los traigo obligados a la iglesia. Yo hablaba esta mañana con los jóvenes y se los he dicho antes, hermano, hay cosas en las que yo no he obligado a mis hijos y estoy orando por ellos. ¿Sí me está siguiendo? Estoy orando por ellos. Sus hijos andan rebeldes, no quieren nada con Dios, con la iglesia, y usted quisiera que sí, no les diga nada. Llévelos a Dios en oración. Si les va a hablar, hábleles suavecito, tranquilo, platique con ellos. Quiero platicar contigo, quiero preguntarte algo, me gustaría esto, así, calmado. Y si no quiere hacer eso, ore. Digo, Señor, tú sabes lo que mi corazón desea por mis hijos. Cómo yo quisiera que mis hijos fueran fieles a ti, te buscaran a ti, Señor. Si me acerco para hablarles, se enoja, rapidito se enoja. Y ya dice que no me meta en su vida, que no lo obligue, que no quiere, que no necesita, que... Entonces hable con el Señor. El Señor hace mejor las cosas que nosotros, hermano. El Señor sabe cómo traer gente a sus pies. El Señor sabe cómo hacer que creyentes entren por esa puerta que andaban lejos. Nosotros no, y nosotros si lo hacemos mal. Hermano, ore al Señor, pero ore diariamente. Menciónele nombre, menciónele apellidos, señas. Dígale al Señor y el Señor va a responder, hermanos. La oración funciona.
Quiero terminar con esto, aunque hay unos versículos que no quiero dejar de mencionárselos. Un pastor escribió esto que voy a leerle. Y él dice: la oración no siempre fue mi punto fuerte. Y yo le aseguro que la oración casi nunca ha sido punto fuerte en ningún creyente. Es raro. Un pastor, hermanos. Yo le aseguro que cualquier pastor, comenzando conmigo, pudiera decirle lo mismo. Porque le dije en un principio, algo en el correr de mi vida espiritual y aún de mi ministerio cambió mi actitud hacia la oración. 32 años, 33 años de ser pastor en esta iglesia. No crea que los 32, 33 años yo he sido un hombre de oración tremendo, tremendo, nadie ora como yo. No se la crea, hermano. No se la crea. Usted dice: hermano, yo que pensé que usted era hombre, yo ni sé ni cómo estoy aquí, si usted ni ora, pastor. Tarde se está confesando, mire hasta qué hora me lo está diciendo. Hermano, para muchos pastores y para la mayoría de cristianos, la oración nunca ha sido su punto fuerte. ¿O estoy equivocado? No estoy hablando de orar media hora o de orar para la comida, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una vida de oración, constante comunión con Dios. Este pastor dice: la oración no siempre fue mi punto fuerte. Durante muchos años, escuche esto, era más lo que sabía acerca de la oración que lo que la practicaba. Y ese es el caso de muchos. Hermano, ¿puede hablarnos de la oración? Sí, hermano, con mucho gusto, yo manejo bien ese tema de la oración. Le puedo dar tanto la oración. A propósito, ¿usted ora? ¿Qué dice este pastor? Durante muchos años era más lo que sabía acerca de la oración que lo que la practicaba. Y así pasa, hermanos, en mucho aspecto de nuestra vida espiritual. Pero después, dice este pastor, después de estudiar en la Biblia casi todos los pasajes acerca de la oración, hice algo radical. Oré. Fíjese, hermano, mientras usted no haga eso, mientras usted no haga algo radical, orar, la cosa no va a caminar. Hace 20 años, dice este pastor, desde entonces, y mi vida de oración fue transformada con el tiempo. Y el mayor logro, escuche esto, hermanos, el mayor logro en esos años no ha sido la lista de respuestas milagrosas que he recibido. El mayor logro no ha sido la lista de respuestas milagrosas que he recibido, aunque ha sido grandioso. La cosa más emocionante ha sido la diferencia cualitativa en mi relación con Dios. Más que orar para recibir respuestas milagrosas, dice él, si algo cambió, fue mi relación cualitativa con Dios. En otras palabras, le está diciendo: mire, la calidad de relación con Dios mejoró grandemente a partir de que comencé a orar. Sí vi respuestas milagrosas, sí vi respuestas de Dios gracias a Él, sí me contestó muchas oraciones, pero el mayor logro estuvo en mi relación personal con Él. Y note lo que sigue diciendo: ahora nos juntamos más, ahora hablamos más, por largos ratos, ahora le conozco más. Todo redundó para una mejor calidad de vida espiritual, una mejor relación con Dios. Hermanos, no oremos precisamente y primeramente por respuestas milagrosas. Oremos por una mejor relación con Dios. Oremos por una relación de calidad con Dios. Busca primeramente el reino de Dios y lo demás va a venir por añadidura. Gracias a Dios por sus respuestas. Gracias a Dios por sus milagros. Gracias a Dios por sus bendiciones. Pero sobre todas las cosas, hermano, gracias a Dios por la buena relación a la que la oración nos lleva. Eso sucedió con Moisés, recuerda.
su rostro resplandecía. Hermanos, cuando no oramos, aunque recibamos bendiciones, andamos amargados, estamos descontentos, andamos protestando y estamos recibiendo bendiciones. Pero cuando se ora, hermano, quizás no está recibiendo bendiciones, quizás no está recibiendo respuestas, pero su rostro es rostro de alguien que ora. Su gozo, su relación con Dios es una relación de alguien que ora. Y hermano, a propósito, le contestó Dios la petición que tenía. No, todavía no. Es que le veo bien contento, bien alegre. Es que estoy orando, hermano. Es que estoy orando. Y grave es esto, hermanos. No oremos precisamente por respuestas. Oremos en primer lugar por buena relación con Dios. Con Dios. A mí me molestaría si usted busca una buena relación conmigo nada más por sacarme algo. ¿Me explico? Dice que no hay a dónde ponerme, hermano Freddy, hermano Freddy. Sí, por lo que quiere. ¿Cuánto quiere? Me encantaría si usted tuviera una buena relación conmigo nada más porque la quiere tener. No porque tiene intereses escondiditos. Bueno, Dios sabe, cuando llegamos ante su presencia con cuentos y palabras grandiosas y Dios casi lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto quieres? Porque nunca ha venido conmigo de esa manera. Nunca me ha llamado Altísimo, Todopoderoso y Soberano. ¿Y este qué? ¿Y hoy qué te pasa? No, hermano, oremos para tener una relación buenísima con Dios. Y lo demás viene por añadidura. Orad sin cesar. Dice Pablo, constantes en la oración. Dice Pablo en una de sus cartas, orando en todo tiempo. Dice Pablo, siempre orando por vosotros. Dice en otra parte, orando de noche y de día con gran insistencia. Y dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros. El Señor Jesucristo enseñó en Lucas 18:1 sobre la necesidad de orar, ¿qué? Siempre, y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y de él mismo dice la Biblia que en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando. Los apóstoles dijeron a la iglesia, escojan hombres para que sirvan a la mesa, y dijeron, y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración. Nosotros persistiremos en la oración. Hermano, le deseo éxito en su vida de oración. A mí no me importa si ha estado orando este tiempo atrás o no. Su problema, al fin de cuentas. A mí no me importa. Pero sí me gustaría, hermanos, que este mes de la oración cambie nuestra actitud hacia la oración. Que este mes de la oración nos deje no solo saber, sino entender la necesidad de la oración en mi vida y en su vida. Y que venciéramos sobre la pereza, sobre no tengo ganas de orar, es que me cuesta, es que me quedo dormido, es que miren, ay, qué pereza orar. Hermano, ojalá tuviéramos victoria sobre eso. Comience a saborear lo que significa una vida de oración y busque ante todas las cosas comunión con Dios. Comunión con Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor. Quiero rogarte que nos ayudes, que nos motives, que tu Santo Espíritu, Señor, haga obra en nuestros corazones. Esta mañana, Señor, yo sé que he predicado a la iglesia y seguramente hay tanto cristiano aquí que no sabe qué es orar, que no sabe qué es una vida de oración, más que solo cuando hay dificultades en la vida. Padre, quiero pedirte esta mañana que tú obres con tu Santo Espíritu, con tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Señor, no soy yo quien va a lograr cambios en la vida de la gente.
No soy yo, Señor, quien va a lograr que los que no oran, oren. No soy yo quien va a lograr eso. Por eso te ruego a ti, Padre, que seas tú, que sea tu Santo Espíritu, que sea tu palabra la que obre en nuestros corazones, la que obre en nuestras mentes. Danos humildad para dejar, Señor, que tú nos ayudes a entender la importancia de la oración. Padre, trata con nosotros, trabaja con nosotros, ayúdanos a tomar ese tiempo de oración. Ayúdanos, Señor, a no ver de lado, a no dejar, a menospreciar la oración. Ayúdanos, Padre. Bendice esta iglesia. Que fuera de nosotros, Señor, si cada miembro de esta iglesia, desde los pequeños, desde los niños, los jóvenes, los adultos, Padre, cada día tomáramos tiempo para orar por nosotros mismos, por la familia, por la iglesia, por el trabajo, por la vida espiritual, por una mejor comunión contigo. Señor, ¿qué sería de nosotros? Ayúdanos, Padre, esta mañana a tomar conciencia como cristianos, como hijos tuyos, de la importancia de la oración. Gracias, Señor. Gracias, Padre.